Bienvenidos a Cripto Latam al Día, el primer podcast boliviano dedicado a las criptomonedas, la tecnología blockchain y el universo Web 3, pensado desde y para América Latina. Bueno, buenas tardes, Rocío. Bienvenida a Cripto Latam al Día. Un gusto tenerte con nosotros. Por favor, si puedes presentarte brevemente. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero de todo, es un verdadero placer estar aquí. Y realmente fue una sorpresa, porque me llamasteis hace una semana, 2 semanas, ¿no? Así es. Rocío, que vamos a hacer tu podcast. ¿Qué día de la semana te viene bien online? Le digo, ¿cómo que online? Si yo estoy en La Paz de 2 semanas, nos vemos allí. Entonces, nada, no, el placer es mío y sobre todo, pues el llegar a una ciudad que es nueva y poder encontrarte con este acogimiento es maravilloso. Y bueno, pues soy Rocío Álvarez Osorio, soy CEO y cofundadora de Ator. Llevo muchísimos años en el sector de activos digitales. Empecé en Europa y nada, la verdad es que apasionada por este mundo. Ahora cuéntanos, por favor, cómo entraste a este mundo de las criptomonedas, de las blockchain y toda esta tecnología, ¿no? Toda esta tecnología, sí. Pues mirad, yo venía de banca en Londres, luego de la parte estuve en fusión y adquisiciones en dos consultoras americanas y siempre he estado en la parte de financiación alternativa. Ya. Entonces, justo en 2015, acudo a una primera mesa redonda de blockchain y ahí digo, ¿cómo puede ser que, o sea, tengo una licenciatura, una diplomatura y una MBA y no tengo ni idea de lo que me están hablando? Entonces, siempre he sido muy curiosa y no había absolutamente en 2015 casi nada para formarse, o sea, nada. Ya. Entonces, me volví a la friki de mi familia a la hora de pedir libros por mi cumpleaños de blockchain. Entonces, cuando tú empiezas a entender la tecnología y cómo va a disrumpir, claro, en ese momento era futurible, no va a disrumpir. Ahora, cómo está disrumpiendo en el sector financiero, o sea, el valor que aporta, es que, o sea, directamente te explota la cabeza. Te explota la cabeza. Entonces, ahí es cuando entro en este mundo, a la hora de empezar a aprender, a formarme, hasta que ya, pues, lanzamos Token City, ¿no? En 2020. Ya. Y Token City, cuéntanos un poco qué era, cuál era la Pues, visión que tenían en ese momento. Token City nace, Yael Ning, que justo era mi socia, es mi socia, había montado una plataforma de crowdfunding para financiar compañías, ¿no? Entonces, justo una inversora, pues, quiso invertir 100.000 euros en una compañía y preguntó, ¿cómo de líquido es esto? Ya. Y claro, pues respondimos, a ver, no sé, tú inviertas en un mercado cotizado, pues el 99,99% de las inversiones son ilíquidas. Ya. Entonces, desgraciadamente, esa inversora, pues en vez de invertir esos 100.000 euros, acaba invirtiendo 3.000 euros, ¿no? En detrimento de su propia diversificación de inversión y en detrimento, lógicamente, de la empresa. Ya. Entonces, claro, fue una pena y empezamos a pensar, ¿qué puede haber para evitar este tipo de cosas, no? Y lo encontramos en blockchain. Entonces, justo en 2018 empezamos a hacer las primeras emisiones tokenizadas, no había regulación. Entonces lo hacíamos de la mano con la CNMV, sobre todo en la tokenización de deuda, hasta que ya en 2023 nos encontramos pues con la gran noticia de, se conoce mucho en Europa el reglamento MiCA, pero hay otro gran reglamento muy desconocido, que es el reglamento Pilot Regime, que lo que viene a hacer es regular las primeras bolsas de valores tokenizadas. Okay. ¿Y MiCA es algo similar? No, MiCA, o sea, el Pilot Regime viene a regular lo que viene a ser los mercados secundarios de instrumentos financieros tokenizados, ¿vale? Como acciones, bonos, participaciones en fondos, y MiCA lo que viene a regular es el resto, ¿no? Pues los proveedores de servicios de criptoactivos, a la hora de emitir un money token que son stablecoins en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son los que regulan dentro del mundo de activos digitales distintos y proveedores distintos. Entonces, nosotros entramos en el sandbox, justo habíamos entrado antes de que entrara en vigor la norma, entramos a finales de 2022 y nada, pues a principios de este año ya salimos satisfactoriamente del sandbox y en Token City pues esperamos tener unas primeras licencias de bolsas de valores tokenizadas en Europa pues a finales de este año, a principios del año siguiente. Y luego, pues justo este año yo tenía muchísimas ganas de montar un proyecto de impacto y cuando tú te das cuenta que de 2025 a 2030 va a haber 1.000 millones de usuarios en cripto y las áreas del mundo donde más crece
es en Asia, Latinoamérica y África, es porque realmente esa tecnología está solucionando un problema real a la población, ¿no? Como es ayuda a la desbancarización, ayuda a evitar o a paliar la inflación y la evolución de moneda y sobre todo esas transferencias a nivel internacional con esos costes tan elevados, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual creamos Atom, para que tenga un impacto en la población de verdad. Y a pesar de que efectivamente la tecnología lleva operativa muchos años, desde hace más de 6 años, decidimos montar la compañía para empezar a comercializarla en Latinoamérica y específicamente pues nos hemos lanzado en el primer país, en Bolivia. Vaya, son el primer país en Sudamérica Es el primer país en Sudamérica implementando su tecnología. donde estamos implementando tecnología. Vaya, interesante. Ahora, cuéntanos un poco, bueno, hay mucha gente que ya conoce lo que es tokenización, Sí. pero explícanos de una forma más sencilla para aquella que todavía no entiende bien qué es tokenizar algo. Que podemos tokenizar todo tipo de cosas físicas, digamos, en el tema blockchain. ¿Verdad? Sí. Cuéntanos un poco. Físicas e intangibles, porque hay cuando tú emites, por ejemplo, un NFT digital, claro, es intangible, ¿no? La tokenización no deja de ser la digitalización de un activo en la tecnología blockchain, ¿vale? Y con lo que eso conlleva, ¿no? O sea, una de las grandes aportaciones que tiene blockchain es la capacidad de poder transmitir valor entre personas. Entonces, en el momento que tú estás digitalizando un activo en esa tecnología con todas las garantías, por eso es tan importante, claro que se puede tokenizar todo, pero es súper importante tener un marco normativo que te diga pues realmente cómo tokenizar y que realmente ese token está representando ese activo o que puede nacer de manera originaria ese token en blockchain, como en el caso, por ejemplo, de España, que una acción de una sociedad anónima puede nacer de manera originaria, se puede representar en título de valor, token en cuenta y en tecnología eléctrica. Entonces ya tenemos acciones de sociedades anónimas que están naciendo de manera originaria en tecnología eléctrica. Entonces, lo que implica esto es que una vez ya están digitalizadas en blockchain, tú ya puedes transmitirlas con una fluidez que otra tecnología no te lo permite. Ya. Y justamente con una trazabilidad, ¿verdad? Mucho mayor de decir, bueno, primero este token era mío, yo te lo transfiero a ti, y eso queda bien registrado, y lo mismo se puede tener un seguimiento de todo lo que se ha hecho con este token en particular. Bueno, al final unas cosas que te da blockchain, tanto con los tokens como en el resto de criptoactivos, es esa transparencia y esa trazabilidad. Otra cosa es que efectivamente se le ponga nombre y apellido de quién está detrás de esa wallet que tiene ese token, ¿no? Pero la trazabilidad del token lo tienes 100%. Perfecto. Y por otro lado, bueno, Atom nos dices que ya es una plataforma que viene a solucionar otro tipo de necesidades, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de esto, por favor. Pues mira, Atom viene sobre todo en una conversación que tuve con uno de los mayores responsables de activos digitales de los mayores bancos europeos, Neisenia Rocío. A la hora de incorporar activos digitales hemos tenido un problema enorme porque, primero, no teníamos un conocimiento interno para saber qué tipo de proveedores tenemos que incorporar, cuáles cumplen con la parte de compliance, cuáles nos van a dar servicio para ser competitivos en nuestro servicio y luego que efectivamente acaban siendo varios y depende de lo que quieras hacer, bastantes. Entonces, uno es identificar esos proveedores, cuáles son los mejores y luego yo tengo que integrarlos. O sea, a cada uno de ellos los tengo que integrar. Y los tengo que integrar en algún sitio, ¿no? Previamente. Entonces, tienen que desarrollar un back office para integrarlos, para metizarlos y luego unirlos al core bancario. Y en eso se habían gastado muchísimo dinero y habían tardado 2 años. Entonces dije, ostras, pues quizá que realmente hay un... ¿Pero ese era un banco que estaba queriendo hacer eso? Un banco que ya lo había hecho. Que ya lo había hecho. Entonces dije, pues aquí se puede aportar valor, ¿no? Hay un programa que se puede aportar valor. Y ahí es donde nace Atom. Es decir, nosotros en Atom hemos desarrollado un banco, o sea, es todo el ecosistema de activos digitales para que los bancos, las fintechs, las corporaciones, las telcos, las cooperativas, los gobiernos puedan crear su solución de activos digitales. ¿Y en qué consiste? Pues es en un back office totalmente parametrizable y hemos creado los diferentes módulos o servicios, o sea, servicios a través de módulos, ¿no? Entonces el cliente va decidiendo qué módulos activar. ¿Qué quiero decir? O sea, tú cuando parte de los módulos que tienes que tener en cuenta a la hora de activar los servicios de activos digitales son, pues lógicamente tenemos la parte del KYC para identificar a tu cliente, el KYC para identificar a compañías, la parte de AML, la parte de anti-money laundering de blanqueo de capitales no tiene nada que ver cómo se hace cuando es dinero fiat o activos fiduciarios con dinero cripto, ¿vale? Por lo tanto es un proveedor distinto
eso. Luego, pues tienes el proveedor, tienes el custodio, tienes el proveedor de wallets, tienes los proveedores, proveedores de liquidez, proveedores de pago con QR cripto, en el caso que quieras incorporarlo, de pago de tarjeta cripto, la parte de luego de tokenización, que es un mundo enorme, y luego, lógicamente, todo esto con compliance, ¿no? Entonces, nosotros eso lo hemos modulizado, entonces el cliente se encuentra con que tiene un back office, activa los módulos que primero puede, o sea, ya tiene la tranquilidad de que son proveedores totalmente garantizados, parte de la infraestructura es nuestra, garantizados, y puede trabajar a la hora de elegir cuáles se hacen su modelo de negocio competitivo, los activan, se parametriza y luego lo incorporamos en el caso, por ejemplo, de un core bancario mediante API o marca blanca, tanto web como app. Y lo que me contaba ese Digital Asset Manager de ese banco, que habían tardado 2 años y pico y con muchísimo dinero, nosotros somos capaces de hacerlo de 3 a 6 meses, por lo tanto reducimos un 75% el go-to-market y reducimos un 60% el coste de desarrollo interno. Vaya, interesantísimo eso. Sí. Y dime una cosa, en este caso, inicialmente tienen un sandbox, digamos, la empresa que está implementando esto, y después pasa ya a una versión obviamente en producción, ¿verdad? O sea, nosotros para desarrollar por su lado, ¿no? Para desarrollar por su lado, o sea, cuando tú te refieres a que tiene un sandbox, ¿quién tiene el sandbox? El cliente tuyo. O sea, nosotros directamente trabajamos con él. Hay una primera parte de consultoría para identificar bien cuál es su modelo de negocio y cómo esta infraestructura puede aportar valor, ¿vale? Y sobre todo, dónde está su ROI, que eso es lo más importante. Claro, su retorno de inversión. 100%, o sea, esto va de PM, ¿vale? ¿Dónde está su ROI? Y a partir de ahí pasamos a la parte de implementación. Y en la parte de implementación, pues, juega un rol muy importante la parte de formación a todos los equipos, ¿no? O sea, ya no solo a nivel tecnológico, sino a nivel de ciberseguridad, a nivel de compliance, porque una de las cosas que frena mucho estas decisiones es la falta de conocimiento, y el departamento de compliance y el departamento de riesgos, ¿no? Son los primeros que... En frenar el proyecto. Exacto, por falta de entendimiento. Entonces, eso es muy importante. Entonces, empezamos con la implementación y muchas veces empezamos con un pequeño piloto para que ellos vean, porque a veces uno, o sea, se hace en un mundo, ¿no? Porque cuando tú no conoces y hablas de todas estas cosas, pero cuando luego lanzan ese primer piloto y ven lo sencillo que es a la hora de incorporarlo, de gestionarlo a nivel operativo y de fusionarlo incluso con sus propios sistemas y reportes, luego ya las cosas fluyen. Interesante. Entonces, es todo un acompañamiento que ustedes realizan. Es que hay que hacerlo porque... Para integrarse. Ten en cuenta que es un mercado que realmente todavía es virgen. O sea, a pesar de que hay mucha adopción a través de esos exchanges, pero el resto, o sea, lo que es la parte más institucional o las propias fintechs, o sea... hay que acompañarlas para que puedan ir entrando en este mundo con todas las garantías, porque se juegan mucho. Se juegan mucho. Ya. Y ahora, ¿por qué tú ves, digamos, este crecimiento, bueno, en Bolivia particularmente, pero tal vez en Latinoamérica también hay una mayor adopción que en Europa hay una mayor amplitud a este tipo de usos? 100%. O sea, ten en cuenta que lo que hablamos, ¿no? O sea, en Europa hay un 60% de gente desbancarizada, hay un problema enorme de inflación, de devaluación, no en todos los países, pero en algunos sí. Y luego hay un coste a nivel de remesas enormes. O sea, en Latinoamérica es el primer área del mundo que más remesas recibe, empezando por México y después por Colombia. Entonces, ahí los costes son enormes. O sea, hay muchísimos latinos por el mundo. Entonces, al final, pues lógicamente la gente busca alternativas para poder conservar valor, ¿no? Para encontrar un valor justo. Yo trabajo mucho para la hora de transaccionar y no cuido a mi familia para que, ¿no? Entonces, esa es una de las, o sea, esa es la mayor razón. O sea, al final esta tecnología está aportando muchísimo valor y está ofreciendo soluciones que pues a unos problemas que quizá en Europa no hay. En Europa pues no hay problemas de desbancarización. Tenemos otros muchos problemas, o sea, pero no hay problemas de bancarización, inflación de evaluación o con el tema de remesas, ¿no? Entonces, en Europa esa tecnología se está implementando sobre todo para un tema de eficiencias, es una realidad, a nivel bancaria o a nivel institucional, y luego, lógicamente, como pues a la hora de diversificar en activos de inversión. Ya, perfecto. Ahora cuéntanos un poco más sobre qué tipo de empresas en Bolivia en este caso estarían adoptando esta tecnología. ¿Son fintech, son bancos, son otros tipos de empresas que quieren tokenizar? ¿Cuáles son? Pues mira,
Sobre todo, es el mundo que más rápido se ha movido ha sido las fintechs, siempre son las fintechs, o sea, la innovación viene de las fintechs, por lo tanto, yo siempre abogo como abogada que esos marcos regulatorios garanticen la supervivencia de las fintechs, sobre todo porque ahora incluso ha entrado en vigor la ley hace unos meses, la ley de fintech aquí, y ojo, porque hay unas exigencias en la ley que algunas de ellas están sufriendo. Entonces, yo lanzo ese mensaje, que creo que el regulador tiene que ser muy consciente cuando regula del impacto que va a tener en el sector y sobre todo la punta de lanza de innovación en un país son las fintechs. Entonces, empieza por las fintechs y luego, lógicamente, lo que ha pasado en Bolivia claro, es muy curioso porque como ha tenido ese problema a nivel financiero, pues que no, su moneda pues ha perdido muchísimo valor, se han quedado sin dólares, la gente ha acudido, ¿no?, como activo refugio transaccional al USDT. Así es. ¿Y quién le estaba ofreciendo eso de buenas a primeras? Pues son Binance, que se ha llevado casi todo el mercado. Exacto. A partir de ahí han entrado las fintechs y ahora es cuando están entrando los bancos. Hay algún banco que efectivamente entró antes, pero ahora el sistema financiero está viendo pues que, ojo, que gran parte de sus clientes, o sea, se están yendo y no están siendo capaces de aportarles valor. Entonces, tienen que crear soluciones para aportar valor. Y sobre todo porque yo soy una fiel creyente del valor añadido de todo esto. Si tú ves lo que está pasando a nivel global con grandes bancos, o sea, vamos, yo apostaría, no sé si apostarlo ahora o no, pero de 5 a 10 años todo el sistema financiero, desde mi punto de vista, está en blockchain. Entonces, uno puede empezar porque hay un problema y acelera esa adopción, pero no puede evitarlo. Claro, es algo inevitable que se nos viene, como dices, de aquí a 5 años es una transformación completa casi. Sí. Ya. Ahora, ¿qué tú has percibido en Bolivia? O sea, esta tecnología obviamente todos quieren adoptarla, pero ¿cuán factible es hacerlo, no? O sea, ¿estamos listos para adoptarla, para transformarla, para comenzar a manejarla? La tecnología está, la demanda está, lo que falta, y eso es lo que hay que trabajar, es un marco jurídico seguro. O sea, es cierto que ya se ha avanzado con un marco jurídico, pero hay que seguir trabajando en él. Hay grises, y claro, muchos de nuestros clientes directamente los mandan al sandbox, que está muy bien, pero yo he pasado por un sandbox y han sido 3 años. Entonces, ojo, porque puedes matar todas esas iniciativas. O sea, hay que entender muy bien. O sea, yo entiendo que es algo nuevo, que el regulador tiene que aprender, por eso mismo abogo desde aquí el hecho de que desde el gobierno se le den recursos, porque el regulador y el supervisor necesitan recursos para entender esto, porque es algo muy complejo, porque tienes la parte tecnológica, la parte financiera y la parte jurídica. O sea, eso está en la punta de lanza de innovación financiera, tecnológica, jurídica. Entonces, tienes que tener perfiles muy diversos y muy competentes, o sea, para crear una solución que realmente garantice esa seguridad del sector. Entonces, sí que se están haciendo cosas, y además hay mucho emprendedor, pero bueno, yo abogo porque hay un marco más claro. Perfecto. Y ahora muchas veces, bueno, casi siempre la parte legal está un paso atrás de la tecnología, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú ves que eso sea factible de igualarlo o más bien dar un marco más amplio que permita? Nunca va a ser factible a la hora de igualarlo, o sea, y sobre todo, o sea, yo me acuerdo cuando empecé en este sector, al principio me daba ansiedad, porque es que va tan rápido, o sea, tú te metes en un DeFi, finanzas centralizadas, o sea, eso... o sea, tienes a millones de cabecitas por el mundo viendo qué cositas pueden ir mejorando cada día para hacer más eficiente. Entonces, tienes que decir, bueno, vale, o sea, sé que el sector va rápido, no me puede quedar estrés eso, porque si no te quedas un poco... Pero no, nunca va a haber, o sea, nunca. Nunca va a estar a la par, digamos. Imposible. ¡Ojalá! Igual tenemos que sustituir muchas cosas con blockchain para que se vaya más rápido, pero no. O sea, a día de hoy, vamos, no. Bueno, entonces, ahora entrando a otro tema, ¿cómo se integra uno usando su sistema, ¿no? O sea, es decir, tengo entendido que utiliza marca blanca o la API. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las ventajas de cada una de estas formas de integrarse? Vale, o sea, a nivel de API es cuando ya el cliente tiene su dashboard, o sea, tiene su sistema y quiere integrar nuestros servicios o sea, pues igual ya tiene una web o ya tiene una app, está trabajando con Fiat o con activos fiduciarios y quiere incorporar la sección de activos digitales. Entonces, ahí es cuando tiene sentido la parte de integración. Y eso, por ejemplo, sí que lo estamos trabajando más con la parte de instituciones financieras. La marca blanca la estamos trabajando más con fintechs.
porque al final ellos que lanzas, pues bueno, necesitan el pool, ¿no? O sea, es decir, pues esa web donde aparezcan esos servicios que ellos han elegido, o sea, esos módulos que ellos han elegido, y lógicamente pues sea para ofrecer esos servicios a sus clientes. Entonces, ahí sí que estamos viendo esas diferencias. En función del perfil del cliente, cuando ya tiene sea de inversión o financiera, pues se incluye, o cuando hay que crearla desde cero porque van a hacer un nuevo modelo de negocio, pues ahí es cuando coge la parte de marca blanca con la web y con el app. Y lo bueno, o sea, a mí una de las cosas que más me gusta de nuestra marca blanca es que una de las cosas que siempre, o sea, la gran complejidad de este sector es cuando vienes de DeFi, finanzas descentralizadas, tienes que saber mucho para hacer incluso poquitas cosas, ¿no? Porque es un mundo muy complejo, ¿no? O sea, me abro mi wallet, luego a ver con qué red me opero, luego parece que me tengo que conectar con un protocolo, muerto de miedo para no liarla y no poner un número que la dirección sea otra. Entonces, ahí nosotros, o sea, lo bueno de nuestra, vamos, tanto del servicio, es para gente que no sepa de cripto. Entonces, es todo muy sencillo, o sea, muy limpio, muy Apple, o sea, muy modelo Apple, y eso realmente gusta mucho, o sea, está gustando mucho porque al final, oye, pues tus clientes no tienen ni por qué saber, o sea, muchos van porque no operan en cripto, pero hay soluciones que igual ni siquiera quieren decir que es tokenizado, porque no si quieren enfocar, o sea, por detrás está la parte de tokenización con todas las eficiencias, pero igual no tienen ni por qué hablar que es tokenizado, ¿no? Entonces, la adopción es bastante, o sea, mucho más fácil de adoptar 100%. Con sistemas así de amigables, vamos a decir. 100%. Ya, perfecto. Sí. Ahora, en cuanto a, tocaremos el punto de las criptos como tal, ¿no? Porque mucha gente, como dice, si bien lo ve fácil, hay cierta reticencia a adoptarlas, ¿no? O sea, tiene miedo que puede ser un engaño, han habido casos de criptos que han fallado. ¿Cómo también lo manejas y cómo tú lo percibes ya personalmente? Sí, lo primero es formarse. O sea, eso es fundamental. Entonces, yo tengo un cuadrito cuando, o sea, yo doy clases en muchas universidades y justo ahora vamos a lanzar una nueva iniciativa en la cual es muy importante saber, o sea, el tema de criptoactivos, ¿vale? Por un lado tienes la parte de criptomonedas, dentro de la parte de criptomonedas tienes lo que son las nativas, que hay que entender muy bien, pues la nativa, pues Bitcoin, Ether, Matic, ¿no? Luego tienes todo el mundo de las stablecoins, pues efectivamente hay diferentes tipos de stablecoins, o sea que stablecoin que efectivamente pues no me gusta llamarlo colateral o su par, pues puede ser dinero fiat, o puede ser incluso oro, o puede ser, hay diferentes tipos de stablecoins. Luego están las CBDCs, que las CBDCs son aquellas monedas cripto que emiten en los bancos centrales, con todas mis reservas, ¿no? Que hay en el mundo. Y luego tienes todo el mundo de los tokens, ¿no? O sea, y en función del subyacente se categoriza qué tipo de token es, ¿no? O sea, están los utility tokens, los NFTs, los security tokens y luego pues los tokens referenciados por activos, o sea, del mundo real, ¿no? Pues, token que por ejemplo, me parece muy interesante aquel igual stablecoin que está referenciado al precio del oro o un token que realmente represente al oro, o sea, el subyacente sea oro. Entonces, eso todavía no existe. Claro que existe, 100%. ¿Directo al oro? Claro, en Europa hay proyectos maravillosos que directamente están tokenizando el oro. Entonces tú estás comprando un token estás comprando oro, tokenizado. No estás comprando un stablecoin que su colateral es el valor del oro. Entonces es muy importante formarse, es muy importante entender cuál es el subyacente de esas monedas y es muy importante analizar pues realmente, o sea, pues como cualquier tipo de inversión, ¿no? Es cierto, pues que hay comunidades muy cripto que se mueven de cara a la parte de especulación, es una realidad. Ellos conocen muy bien cuáles son esas reglas y cuánto pueden perder. Pero si tú no tienes ni idea de todo eso, o sea, ni lo hagas, o sea, porque es que no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Claro, o sea, primero hay que conocer el entorno, los riesgos, las variedades que existen. Primero hay que conocer el activo donde estoy invirtiendo, o sea, es una realidad. Y a partir de ahí, pues ya el riesgo empieza, o sea, asumo ese riesgo, ¿no? Claro. Pero para mí la responsabilidad, lo bueno que tiene este mundo es que si yo me formo y me formo bien, realmente claro que puedo ganar dinero.
Claro. Pero hay que formarse bien, o sea, y eso es un esfuerzo, es una responsabilidad. Pero otra cosa es, pues, dimes diretes dónde invierto y la liamos fatal, ¿no? O sea, entonces, y luego también es súper importante dónde compro. O sea, por ejemplo, pues hay muchos mercados peer-to-peer que ahí es donde se dan muchísimas casuísticas de estafas, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, lo bueno de este mundo es que yo puedo acceder muy rápido a esos activos bueno y malo. O sea, puedo acceder muy rápido a activos de inversión, pero si no tengo el conocimiento, soy carne de cañón. Exacto. De acuerdo. Ahora, mencionaste en todo este espectro de criptos, digamos, las criptos de los bancos centrales. Sí, las TBDs. En Europa tengo entendido que se quiere implementar una. En Europa en Bolivia hay un proyecto. En Europa lo acaban de retrasar. Ya. Lo acaban de retrasar. O sea, en Estados Unidos las ha prohibido Donald Trump. O sea, pero, a ver, hay que entender que al final las TBDs es dinero programable. Dinero programable por parte del Estado. Entonces, depende del Estado, pues se le ilumina. Embargo todo, no embargo todo. Programo que igual usted, porque soy muy pro environment, ¿no? Medio ambiente, para que no tenga que ir a hacer la compra a 50 metros o a 50 kilómetros de su casa, sí, solo puede gastar el dinero alrededor de 5 manzanas. Sí. O entonces, se puede llegar a controlar muchísimo la vida de los ciudadanos. Literal. Entonces, en Europa este año en principio van a hacer un primer piloto después de verano y lo han retrasado, no sé si son 3 o 4 años. No me he leído vuestro proyecto de CBDC, pero vamos, yo lo descartaría directamente. De hecho, en Europa lo que están haciendo, los bancos se están uniendo para sacar sus propios stablecoins, para crear esa eficiencia. O sea, bueno, y por el otro lado, ¿no? Justamente hemos conversado alguna vez con la Cámara Paraguaya de Blockchain, que existe una cámara allá, es de escuchar. Ellos nos han implementado una red soberana de blockchain, ¿no? Sí, bueno, he hablado con él. Hablé con uno de ellos, en una call, me explicó todo en un PPT muy interesante. Pero bueno, o sea, yo creo que hay que analizar el para qué, ¿vale? Que Liechtenstein justo la semana pasada lanzaba la noticia de que iban a lanzar pues una red de blockchain a nivel nacional. Vale. O sea, yo creo que hay que entender la historia de los países, de dónde viene cada país y hasta qué punto esos países son democráticos. Hay mucho riesgo en países con no tener una estabilidad 100% democrática, poner en manos de redes soberanas todos los activos de la población. ¿Por qué? ¿Cuál sería el riesgo? ¿El riesgo? Sí. Pues riesgo de o sea, que te embarguen. O sea, que de repente el gobierno diga, o sea, depende de qué perfiles de gobierno, igual más comunistas, pues ahora decido que esto es mío, ¿no? Entonces, como está en la red soberana, yo tengo el control sobre la red soberana, ¿qué pasa ahí? ¿No? Entonces, creo que hay que reflexionar sobre ese tipo de decisiones. Y es muy interesante. O sea, nosotros, o sea, si tú ves a nivel global las diferentes redes de blockchain, tú tienes públicas, tienes privadas, se están implementando para diferentes tipos de uso. No lo sé. Yo creo que se pueden empezar haciendo pruebas piloto, pero creo que hay que ir un poquitín más allá, ¿no? Que subyace detrás de todo esto. Ya, de acuerdo. Y pasemos al otro grupo, a las stablecoins, ¿no? Sí. Las monedas estables, USDT, USDC. Si bien están respaldadas por el dólar en este caso, no tendríamos un riesgo similar. O sea, al final dependemos de Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos está encantado. O sea, Estados Unidos está encantado. O sea, está encantado porque al final hay una lucha en el mundo. Hay una lucha en el mundo de monedas. O sea, entonces, ahora mismo, pues Donald Trump lo que más le interesa es cuanto más utilice el dólar, ya sea dólar físico, fiat o USDC o USDT, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, hay una, pues sí, es una realidad, bueno, subyacen diferentes intenciones detrás de, o sea, el ciudadano le está sirviendo y luego pues hay países que están encantados. Pero ahí voy un poco, ¿no? Se está dolarizando, digamos, indirectamente las economías. Sí. ¿No? O sea, por más que no se están dolarizando
en Latinoamérica. Ya. Porque, por ejemplo, USDT en Europa? Está prohibido. Okay. ¿Por qué? Y mira que USDT es europeo, o sea, la empresa era italiana. Sí, es europeo. En MiCA te establece que a la hora de emitir una stablecoin, tú tienes que, o sea, la reglamentación está muy clara y da mucha seguridad. Es decir, conforme yo emito una stablecoin, yo tengo que depositar €1 en un banco. Exacto. Para que esa colateralización tenga su par y no haya riesgos. Sin embargo, Tether no cumplía con esa exigencia en Europa. Entonces se ha ido a El Salvador. Y en Europa no tienes ningún exchange. Está prohibido tener USDT en ningún exchange. Yo me estoy viendo y deseando, porque claro, yo estoy operando con envíame USDT, pues no puedo, porque no me puedo. Soy una empresa regulada en Europa y no me voy a, no puedo, o sea, tengo que darme de alta en un exchange que cumpla con la regulación MiCA y ningún exchange tiene USDT. Tienes USDC. USDC sí tienes. USDC sí, pero USDT no. Okay. Entonces yo si quiero enviar dinero a Europa, tengo que enviar en USDC. Depende. O sea, si es de wallet a wallet peer-to-peer, tú puedes enviar, no hay problema. Pero si lo quieres retirar... Pero si lo quieres, pues tendrás que cambiarlo a USDC. O sea, tienes que ir por otros caminos. Por otros caminos. Pero digamos, el USDC allá sí lo pueden convertir en... Sí, claro, o sea, claro, 100%. Ya. 100%. O sea, ten en cuenta que aquí en este mundo tienes las compañías reguladas y que están cumpliendo con toda la regulación y luego tienes el mundo DeFi. Entonces, tú te puedes mover, pues otra cosa es el on-off-ramp que tú encuentres en ese mundo, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, después, a ver, me gustaría conocer qué opinas también sobre el manejo, por ejemplo, de la ley Genius en Estados Unidos, que justamente parece que pone una cierta regulación y eso da más bien más aliento a que las personas utilicen estas criptomonedas. No hay nada por detrás, no es una caña de pescar para otras cosas. 100%, no, vamos a ver. O sea, esta semana Donald Trump ya dijo que quiere que Estados Unidos sea el país cripto por antonomasia. Y lo que subyace detrás es la dolarización del mundo a través de las stablecoins. Pues tienes ahí USDC, USDC Cycle ya ha salido a bolsa, BlackRock ha comprado el 10% del IPO que hizo antes de verano, entonces está pidiendo la licencia bancaria en Estados Unidos y bueno, pues efectivamente al final... Pero yo tampoco lo veo mal. O sea, al final es un presidente que tiene muy claro qué política quiere llevar, una política liberal, y oye, pues este tipo de stablecoins ha solucionado problemas. Pues si yo puedo, al final me interesa que se dolarice, pues, o sea, también es cierto, en el momento que Donald Trump entró en Estados Unidos en estas últimas elecciones, ha habido un antes y un después en nuestro sector y ha dado un impulso enorme. Y por eso digo, o sea, que si yo era una creyente de que el sistema financiero iba a estar en tecnología blockchain, pues ahora, y simplemente tenemos que ver lo que está haciendo BlackRock, que dice Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, o sea, él ya aboga porque el 100% de todos los activos van a estar tokenizados a nivel global, ¿no? Yeah. Soy fiel creyente de eso porque vengo de ahí, vengo de la tokenización de activos en todos instrumentos financieros. Pero Genius Act, yo, con lo que tiene que ver con mi sector, pues ha dado una bocanada de aire enorme. Ya, perfecto. Ahora, hablemos de los emprendedores. O sea, si alguien como emprendedor en Bolivia quiere empezar una fintech, por ejemplo, ¿cómo puede justamente ser asesorada por Ator? ¿Sí? ¿O qué herramientas tiene Ator para crecer o empezar, ¿no? Un emprendimiento. Ahí es que lo bueno es que nosotros nos adaptamos mucho, o sea, tenemos diferentes paquetes y está ahí la parte pues del paquete starter, el paquete medium o el paquete máximo, entonces también eso va en función de pues el número de wallets que se activen, el número de monedas que tú quieras trabajar con ello, entonces creo que somos muy competitivos y yo como emprendedora, que llevo muchos años emprendiendo, es algo que lo llevo muy adentro, ¿no? El poder ayudar a ello, entonces alguno que incluso te dije, Rocío, bueno, pues no pasa nada, vamos a dar una vuelta y vamos a ver si podemos crecer contigo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, felices y sobre todo, pues el sentarnos con ellos, hacer pizarrón y poder compartir conocimiento, ¿no? Perfecto. Bueno, eso es interesante y sobre todo por la gente que quiere emprender en esto, muchas veces no encuentra
ese, digamos, contacto que le permita establecerse, asentarse y crecer después, ¿no? O sea, yo tengo, como yo he tenido diferentes vidas, pero una de mis vidas pasadas estuve en banca, en dos fui abogada, en otra emprendedora de otros ámbitos que lancé mi compañía en China, Europa y Latinoamérica, me quedé con mi maleta en China, parte del MBA fue en China, o sea que es algo también que lo tengo cercano. Y entonces, la verdad es que hubo una época que monté en Grupo Planeta, pues en una de sus líneas de negocio, toda la parte del emprendimiento de innovación e inversión, fui la directora de incubadora de startups, monté toda la parte del ecosistema de inversores, entonces va mucho conmigo, o sea, yo sigo mentorizando proyectos, ahora hay un proyecto precioso en España de una chilena y un iraní que quieren tokenizar joyas. De cara a inversión, igual que estás tokenizando oro, pues como activo de inversión. O sea, al final los zafiros es un activo de inversión, los brillantes son activos de inversión. Entonces, es maravilloso las cabecitas que hay por el mundo. Claro que sí. Sí. Pasemos a este tema de tokenización justamente, pero ya a nivel, digamos, de país. Bolivia podría tokenizar sus recursos naturales, 100%. sus recursos ecológicos, etcétera. Todo eso podría ser tokenizado y cómo podría ser después financiado, vamos a decirlo, o sea, cómo se traduciría el dinero. Vale, o sea, es que la tokenización puede aportar en diferentes áreas dentro de una empresa, ¿vale? O sea, yo como siempre, soy doña Pizarrones, entonces, Pizarrón, ¿qué es lo que quieres conseguir y cómo la tokenización te puede ayudar? Entonces, por un lado tienes la parte de crear un nuevo canal de financiación alternativo en tu compañía, montando pues en tu propio entorno, en tu marca blanca, a la hora de hacer emisión de deuda tokenizada. ¿Vale? Empezamos por deuda, porque a día de hoy no está la regulación clara respecto a la emisión de acciones. ¿Vale? Entonces, lo más sencillo siempre es empezar por deuda tokenizada. Entonces, tus inversores están recibiendo esos tokens a la hora de financiar. Y lo bueno es que se puede iniciar montando un mercado peer-to-peer para que esos inversores puedan tener aunque sea esa liquidez. Yo abogo por crear las bolsas de mercado tokenizadas, pero bueno, espero que venga aquí. Entonces, es una de las partes que puede aportar la tokenización, ayudar a financiar esos proyectos, ¿vale? Además, sobre todo, tú tienes un dashboard digital para poder gritar al mundo a nivel de marketing y comunicación, a nivel de inversores, oye, estoy aquí, tengo este proyecto, con estas proyecciones, con este equipo, con esta solidez, y puedes venir a mi web y invertir. Ahí sería una forma individual, sin una bolsa todavía, ¿no? No, eso es un acto individual. O sea, nosotros facilitamos la infraestructura tecnológica para que en una marca blanca, para que la empresa pueda poner su token en la venta. Perfecto. ¿Vale? Eso por un lado. Luego, efectivamente, hay que ver el activo. O sea, es decir, estábamos hablando pues de oro, ¿no? O sea, es que la parte de no tiene nada que ver en qué punto está ese oro. O sea, si el oro hay que extraerlo de la mina, hay que refinarlo, ya está refinado, ahí está bien puestito en sus lingotes. Entonces, la mayor garantía es a la hora de tokenizar esos lingotes, ¿no? O ese litio a la hora de activo de inversión, ¿vale? A nivel de inversores. Pero a nivel de compañías creo que es súper interesante. Vosotros tenéis grandes recursos, como es la parte del litio, la parte del oro, incluso a nivel de agro, como lo que es la quinoa. Entonces, el crear procesos de trazabilidad tokenizados con IoT y con otro tipo de tecnologías para garantizar que se cumple con los procesos de calidad, así como el ESG, que ya directamente... ¿Qué es el ESG? El ESG son las políticas a nivel de impacto climáticas, etcétera, ¿vale? Entonces, puedes entrar a los mercados premium. Entonces, es una manera de... Porque ese producto está certificado, que viene de donde dice venir. Viene donde dice venir, cumple con todas las condiciones, con las garantías y con los estándares de calidad de sus mercados. Entonces, es una manera de ayudar a esas compañías a vender al exterior y posicionarse en ese mercado premium. Vale. Pues digo que a nivel de tokenización lo puedes utilizar para financiarte como producto de inversión, como dar garantías en la trazabilidad para poder colocar ese producto en mercados premium, etcétera, etcétera. Claro. Perfecto. Y ese tipo de proyectos, bueno, pero también implica una inversión considerable, si hablamos ya de IoT, redes, tokenizar, o sea, o mínima, vamos a decir, ¿no? A ver, inversión se necesita, eso está claro, ¿no?
pero también puedes hacer una emisión primero tokenizada para invertir el proyecto, para arrancar el proyecto. Claro. Ok, entonces se puede ir desde ahí, ¿no? O sea, tokenizar la idea del proyecto. Lo que pasa es que la idea, esto es como cualquier proyecto de inversión. Ya. O sea, si de repente viene alguien por primera vez que no ha hecho en su vida y no ha hecho nunca nada y no tiene ese track record, pues wow, claro, ojo. no pasa nada. Pero es un inversor sólido que lleva años y que puede demostrar que lo ha hecho, oye, pues quiero montar este nuevo proyecto que me acompaña, ¿no? Bueno, en el caso de país, digamos, en el caso de Bolivia, también podría ser por los recursos que posee. 100%. O sea, captura capital para arrancar estos proyectos. Sí, sí. Bueno, por eso me parece muy interesante, por ejemplo, ¿no? Porque tiene un potencial que antes no existía, ¿no? Pero tenemos que tener marco regulatorio claro. Esa es la parte que decíamos que puede faltar. Muy bien. Bueno, ¿algún tema que tú quieras también resaltar? El tema de capacitación, por ejemplo. Sí, una de las compañías que justo lanzamos ahora, y de hecho la semana que viene estamos en el mayor evento de blockchain en Bolivia, que lo está organizando Mariela Valdivieso. Yo estoy en 2 mesas redondas, pero justo uno de los nichos que hemos encontrado que hay una falta de aportación de valor hay mucha formación a día de hoy a nivel cripto, o sea, a nivel de inversión en cripto o de blockchain, pero falta una formación en el sector más profesional, ¿vale? Es decir, en formación para la hora de formar a los reguladores, a los supervisores, a las instituciones financieras, a abogados, consultores, auditores. El sector lo requiere, porque son profesionales que tienen que participar en todos estos proyectos. Entonces, justo vamos a lanzar el Digital Asset Institute, que es el primer instituto de activos digitales iberoamericano, con la intención de dirigirnos a ese sector, a ese segmento. El primer curso justo lanzaremos en enero. Y luego la intención es ir haciendo cápsulas, pero muy dirigidos, pues por ejemplo, a los departamentos de compliance de bancos. Pues ¿a qué me voy a enfrentar? ¿Cómo puedo implementarlo? Y cómo puedo implementar, pues, todos esos a nivel de modelo, ¿no? Luego la parte, pues, de ciberseguridad, la parte de blanqueo de capitales, y luego lo que me encanta, tenemos los mejores profesionales por país a nivel legal. Es decir, tenemos abogados maravillosos y reguladores de Bolivia, de México, de Colombia, de Argentina, de Paraguay, o sea, de Uruguay, de Chile, pues que justo pues vamos a montar al final a mí lo que me impacta es la legislación de mi país. O sea, es cierto que la regulación es transversal, o sea, la tecnología es transversal. Entonces, pero mi marco jurídico es marco jurídico. Entonces, vamos a hacer diferentes cápsulas pues para que esos profesionales se puedan formar muy bien y enterarse muy bien pues de qué me permite mi legislación hacer o a qué estoy obligado, ¿no? Para evitar incluso, o sea, para poder crear y evitar sanciones. Entonces, justo tenemos a nivel de cofundadora conmigo está Nicole, que acaba de lanzar también su proyecto de RegTech. Ella es brasileña, ha sido abogada o es abogada de Fireblocks, abogada de diferentes empresas cripto en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y tenemos unos profesionales, pues tenemos a Alfredo Muñoz, tenemos a Joaquín Matinero, tenemos a responsables de los mejores de activos digitales de bancos para que ellos expliquen cómo lo han hecho y cómo lo han implementado. De todo. Así que esto es una primicia porque no lo habíamos contado en ningún sitio y la semana que viene lo lanzamos oficialmente en el evento, que desde aquí digo que vayáis porque creo que es necesario. O sea, desde allí pues uno se puede enterar qué está pasando. Viene mucha gente y muchos speakers a nivel internacional. ¿Dónde va a ser el evento? Va a ser en Santa Cruz. En Santa Cruz el 12, 13, 14 y 15 de noviembre. Ah, ya no más. Ya no más. Yo no sé cuándo vais a editar esto. Va a ser lo más pronto posible. Pues para que la gente pueda ir. Pero sí, haremos ahí el lanzamiento y vamos a hacer cosas muy divertidas y muy chulas en el instituto.
Vaya, qué interesante. Y ahí, bueno, justamente uno es conocer el instituto, pero uno podría que inscribirse, va a ser totalmente virtual, ¿cómo va a A funcionar? día de hoy va a ser totalmente virtual, porque Ya. al final queremos cubrir toda Iberoamérica. Ujú. Pero es cierto que una de las cosas que sí que nos están pidiendo es, oye, quiero que vengas y me formas en el banco a todo mi departamento de negocio o de compliance. Entonces, sí que haremos los cursos ad hoc en toda Iberoamérica, pues para instituciones, para bajar con ellos y estar en sus casos en concreto, ¿no? Ujú, claro. Y bueno, justamente ahora con esta adopción va a haber también mucha demanda de la capacitación, ¿sí? Sí, es que va de la mano. O sea, al final, uno empieza por la evangelización, formación, y luego ya empiezas con la parte de consultoría e implementación. Así, ese es el proceso. Ya, perfecto. Bueno, ya para cerrar, quisiera que nos des, no sé, una visión global de lo que tú tienes, un consejo tal vez para la audiencia, de lo que tú necesites o desees expresar. Consejo para la audiencia, pues hay que formarse. Ya. O sea, es importantísimo formarse en esto. Y sobre todo porque es que es un mundo que impacta incluso a las compañías 360, porque por un lado la parte de tecnología tiene que entenderlo, la parte de negocio tiene que entenderlo, la parte de marketing tiene que entenderlo, la parte de finanzas tiene que entenderlo. Entonces hay una oportunidad enorme para todos aquellos profesionales que quieren encontrar nuevas oportunidades laborales. O sea, una de las cosas que creo que Bolivia tiene una oportunidad brutal respecto a la hora de reducir esos números de gente no empleada es el formarse en esto, porque a nivel de expertos en Solidity hay pocos en el mundo, se pagan muy caro y hay una oportunidad brutal porque es un servicio que tú puedes dar a nivel internacional desde tu país, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad ahí enorme para toda la gente que quiera entrar en esto. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo, por esta entrevista y espero tenerte de vuelta con nosotros, como decíamos, tal vez en unos cuantos meses. Feliz. Cuando el panorama haya crecido, ahí veamos cómo ha cambiado y qué más nos puede ofrecer en el futuro. Muy bien, maravilloso. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros en la PAC. Perfecto, hasta pronto. Hasta pronto. Este espacio nace para democratizar el acceso a información confiable, contextualizada y útil sobre las nuevas tecnologías financieras y descentralizadas. Cada semana te ofrecemos entrevistas con referentes, análisis técnicos, debates, herramientas prácticas y casos reales que muestran cómo la innovación puede responder a los desafíos de nuestra región. Educación digital, cultura cripto y mirada crítica, todo en un solo lugar. Desde Bolivia, para toda Latinoamérica. Esto es Cripto Latam al Día. Consejos y estrategias en el mundo cripto.